Ya, hoy día vamos a ver los minerales de otras clases minerales, particularmente enfocado a la mineralogía en menas metálicas, ya particularmente pórfidos cupríferos, y eso bien sucintamente, porque hay bastantes minerales que no vamos a ver, y va a ser esto grosso modo, ¿ya? Hay otros minerales de interés económico que van a quedar fuera, vamos a tratar de abordarlo en la parte de rocas, en el contexto en qué rocas se forman esos minerales, ¿ya? Así es que iremos a ello. Todo esto va a ser en dibujo, ¿no? Advierto, debiera aparecer. Entonces por eso puse el fondo negro. Ya va a ser, voy a hacer un esquema, que ese esquema consta de varias etapas, y estas etapas son temporales, ya son procesos que se suceden en el tiempo. Entonces yo les sugiero que ustedes lo dibujen separado, ya la etapa 1 en un dibujo, etapa 2 en otro, así, ya para que les quede más limpio, y yo voy a tener que ir borrando en el esquema y me demoro más en dibujar, ya entonces a ustedes les va a salir más fácil hacerlo por separado. Entonces, coloquen como título esquema, ¿ya?, de yacimiento metálico tipo pórfido cuprífero. Esquema de yacimiento metálico tipo pórfido cuprífero. Ese esquema va a ser un perfil, ¿ya?, que en profundidad, y ahí está el sol furioso de hoy día, que en profundidad es lo que vamos a ir viendo, ¿ya? La profundidad está hacia abajo. Entonces, como les decía, esto va a tener varias etapas, y la que voy a colocar acá va a ser el tiempo 1, ¿ya? Coloquenle tiempo 1. En el tiempo 1 va a haber roca preexistente. Entonces lo voy a colocar así, tiempo 1, ya en blanco. Entonces, estas van a ser en blanco, van a ser rocas primarias. O sea, originales en el yacimiento del sector, ¿ya? Se formaron antes que haya un yacimiento. Esto en el tiempo 1. ¿Ya? Cualquier duda, interrumpan nomás. Ya, esto va a ser bien, mucho de hablar, de explicar el dibujo. Después va a haber un tiempo 2, lo voy a colocar en rojo. Tiempo 2. ¿Ya? Entonces, en ese tiempo 2, intruye un volumen de magma. Este magma ya queda atrapado en esta cámara magmática que se le llama. Entonces, está en las profundidades. Eso no quita que pueda haber salido magma de esta cámara a la superficie. Por ejemplo, voy a colocar que alimente ahí, que haya salido un magma y genere un volcán arriba, ¿ya? Puede haber pasado también. Pero lo importante es el magma que queda atrapado en la cámara magmática. Los atrasados y las áreas atrasadas también. ¿Ya? Entonces, ¿qué fenómeno ocurre gracias a la intrusión de este magma? El magma evoluciona ya químicamente a medida que se va enfriando, a medida que pasa el tiempo. Se segrega la fase gaseosa que pueda tener el magma. El agua, por ejemplo, que pueda estar como diluido entre medio del magma, se separa y sale, ¿ya? Sale
porque es más liviano, le es más fácil moverse a un fluido como el agua que al magma como tal. Entonces, esos fluidos se escapan, ¿ya? Escapan y circulan por la roca de caja. Entonces, en rojo, yo voy a colocar, ustedes escríbanlo, en rojo, alteración, el fenómeno, el proceso que ocurre es de alteración hidrotermal. Ya voy a explicar esto. La alteración actúa sobre las rocas primarias. ¿Ya? Los minerales que tienen esas rocas se afectan químicamente por la interacción con el fluido. ¿Ya? Este fluido es de altas temperaturas, por eso se llama termal, hidrotermal, de cientos de grados Celsius, ya 200 a 300 grados Celsius, y probablemente menos a veces o más, ya es variable. Pero el orden de magnitud es de cientos de grados Celsius. Además, al venir desde el magma, este líquido suele tener pHs muy bajos, ¿ya? Y suele ser ácido. Entonces, eso, la alta temperatura y el pH, facilita la reacción química de los minerales en las rocas primarias, ya que son minerales primarios. Se formaron junto con la roca original, ¿ya? A esta roca también se le llama roca de caja porque alberga esta cámara magmática. Y acá o hace mucho calor o hay mucho ruido, ¿ya? No hay un equilibrio. Bueno, además de ser de alta temperatura y bajo pH, este líquido arrastra componentes químicos que puedan haber estado en el magma que no entran fácilmente a los minerales. O sea que no son los 8 elementos químicos más abundantes en la corteza terrestre, que son los que forman los silicatos, ¿ya? Sino que otros elementos químicos pueden escapar en estos fluidos, particularmente metales que puedan ser móviles, como el cobre, ¿ya? El oro también. Varios otros, plomo, zinc, mercurio, etc. Arsénico, esos escapan, ¿ya? Y también el azufre que pueda haber en el magma también escapa fácilmente. Entonces, en este tiempo 2 de circulación de fluidos hidrotermales, precipitan minerales. Pueden precipitar minerales. Voy a colocar en todo este sector, ya supongamos que ampliamente precipitaron cristales. Ustedes tienen que, mientras tanto, ir recordando las etapas para que se formen minerales. Nucleación, todo eso. ¿Ya? Entonces, bueno, pueden estar más concentrados o menos concentrados, dependiendo de la permeabilidad de las rocas, ¿ya? O la capacidad que tienen estas de dejar atravesar fluidos. Mientras más permeable la roca, el agua se va a ir con mayor facilidad por ahí, y por lo tanto o altera más a la roca primaria o tiene más posibilidades de precipitar minerales, ¿ya? Entonces, estos van a ser los primeros que voy a explicar, voy a colocar acá arriba. Estos minerales van a ser sulfuros. Es lo más delgadito. Sulfuros primarios. Sulfuros primarios, ¿ya? PR es primario. ¿Por qué primarios? Porque en el proceso de mineralización son los primeros que se forman, aunque estos sulfuros son minerales secundarios, ¿ya? Porque los primarios son los que están en el tiempo 1, en la roca de caja. Los minerales que están ahí son primarios. Estos provienen de un proceso posterior en el tiempo 2, por lo tanto son minerales secundarios, y en el proceso de mineralización se llaman sulfuros primarios, ¿ya? Esta es la parte
enredada. De estos, los más comunes, voy a colocar primero los que son con cobre, ¿ya? Los que tienen cobre se llaman bornita, y calcopirita. Bornita y calcopirita son sulfuros primarios de cobre. Hay otros, ¿ya? Hay otros sulfuros, voy a escribirlo acá, bastante común es la pirita. La pirita es un sulfuro de hierro, ¿ya? No tiene cobre, no confundir. Normalmente la pirita es mena. Antes se explotaba, se podía usar la pirita, pero ya no, ya sí, es ganga la pirita. La calcopirita es la que tiene interés económico porque tiene cobre, y la bornita tiene una ley más alta todavía que la calcopirita, ¿ya? Entonces, esos minerales se encuentran habitualmente o precipitan habitualmente con hábitos diseminados. Pueden haber vetillas por ahí, algunos otros hábitos, pero suelen ser diseminados, ¿ya? En la roca de caja. Otros sulfuros, lo voy a escribir acá abajo, que pueden haber, después yo creo que lo voy a borrar. Galena es un sulfuro de plomo. Ustedes anoten cuáles son los elementos químicos de interés en los sulfuros. Bornita y calcopirita, el cobre. Pirita es un sulfuro de hierro sin interés económico. Galena es un sulfuro de plomo, ¿ya? Es mena de plomo. Esfalerita. De zinc, de hierro y zinc, la esfalerita, ¿ya? Entonces es mena de zinc. Bueno, hay otros, hay sulfuros de mercurio, hay de una gran cantidad de metales, hay sulfuros, ya que pueden encontrarse en este tipo de ambientes. Los vamos a restringir a esos, ¿ya? Hay unos sulfuros particulares también con plata, que tienen plata. Ya, hasta ahí, ¿alguna duda o no? Si hay dudas, pregunten nomás. Un atrasado. ¿No? Ya, sí. Entonces, no hay dudas. Ya, entonces, vamos a ver el tiempo 3. ¿Ya? El tiempo 3 va a ser con azul, en este esquema. Acá sí conviene que lo dibujen aparte. Ya, el tiempo 3, ya no hay alteración hidrotermal, por lo tanto voy a borrar estas flechitas. Los minerales se quedan, ya se quedan ahí. El magma ya se enfrió, ahora es una roca. Voy a escribir como roca. Roca ígnea. Ya una roca intrusiva. ¿Y qué pasa en este tiempo? En el tiempo 3. El lapso puede ser de millones de años. Pasa que el sol radiante de hoy día queda nublado, ahí está nublado, y llueve. Hay un periodo de un clima más húmedo, que se reconoce porque esa humedad se infiltra por la corteza y circula, ¿ya? Hasta una profundidad, que es una profundidad que la voy a dibujar como una tabla, acá. Es una profundidad variable, donde se encuentra el nivel freático. El nivel freático, ¿por qué lo dibujé así? Porque es una profundidad que varía en el tiempo. Incluso de un año a otro puede variar cuando hay sequía o hay mayor abundancia de agua, el nivel puede subir o bajar. Entonces, en un periodo largo de tiempo, ya de miles o millones de años, este es un espacio ya que fluctúa en profundidad. Entonces, este es el nivel freático.
Y es el nivel más profundo en el que pueden llegar las aguas que se infiltran. ¿Ya? Voy a borrar las rocas primarias y voy a escribir la simbología. Esta agua que se infiltra genera otro tipo de alteración, que se le denomina supérgena. ¿Ya? Alteración supérgena. Acá el agua es más fría, su pH es más neutro que el agua que viene del magma. ¿Ya? Entonces su poder de reacción es menor. Sin embargo, los minerales con los que reacciona son sulfuros. ¿Ya? Entonces ustedes anótenlo ahí, subrayen. Los sulfuros reaccionan con el agua generando sulfato. El sulfato es SO4. ¿Ya? Entonces, ¿qué pasa en esta reacción? Los minerales que son afectados por esta alteración supérgena se vuelven inestables. Entonces, desaparecen. ¿Ya? Borré la alteración. Se suelen disolver, ¿ya? Mientras más arriba la alteración es más intensa porque hay mayor cantidad de agua. Entonces los minerales se disuelven, sobrevivirán algunos pocos, ¿ya? Esto no es tan estricto. Sobrevivirán algunos pocos. Ya estoy borrando todo. Ya, que son los pocos que estamos dejando ahí. Eso. Entonces, ¿qué ocurre? Voy a usar otro color. Los minerales se afectan por esta alteración supérgena, pero los componentes químicos no desaparecen. ¿Qué pasa con esos componentes químicos? Dos cosas, ¿ya? O escurren como un fluido hacia abajo, junto con el agua que está circulando probablemente, ¿ya? Escurren, o precipitan como otros minerales. Lo más directo es que los sulfuros, como forman, al reaccionar con el agua, forman sulfato, se pueda formar minerales de la clase de los sulfatos. ¿Ya? Entonces eso lo vamos a ir viendo ahora. Eso. Entonces este líquido que escurre hacia abajo concentra, a ver, voy a escribir, estoy con verde, ya. Un mineral que tenga azufre, ya si le agregamos H2O, puede generar sulfato, ya pongámosle 4 H2O por 4 para que genere SO4, ¿ya? ¿Y qué pasa con el hidrógeno? Vamos a tener H2 por 4, H8, queda suelto, ¿ya? Y el A, lo que les decía, los metales o forman parte de un mineral, ya se junta con el SO4, o escurre con el líquido. Y el líquido se enriquece en H+, ¿ya? Y el líquido, al enriquecerse con H+, se vuelve más ácido o más básico. Más básico, ¿no? Más básico, dice el compañero. ¿Ya están de acuerdo, no? Yo digo que ácido. Ya, 1 y 1. Sí, sí. Más ácido, la acidez está dada por la cantidad de H+. ¿Ya? De hecho, la fórmula de los ácidos contienen hidrógeno. Entonces, el agua con más H+, es más ácida. Entonces, a medida que estos sulfuros, los que borré, se disolvieron, el agua que escurre hacia abajo se vuelve ácido, ¿ya? O ácida, es agua. Entonces tiene mayor poder de reactivo,
y disuelve con mayor facilidad los otros minerales, los otros sulfuros que pueda haber acá en profundidad. ¿Ya? Hasta ahí todo claro, ¿no? Ya, voy a borrar acá. Ya, entonces ahora voy a colocar minerales. Voy a poner primero los que quedan acá arriba. Acá arriba, lo que les decía, la alteración supérgina es más intensa. Voy a colocar aquí bien arriba. Es más intensa por la mayor cantidad de agua. Entonces los sulfuros primarios se disuelven y ocurre lo que se denomina una lixiviación natural. ¿Ya? Se disuelve completamente el azufre y los metales bajan, ya se van hacia abajo, y a estos minerales les voy a colocar acá, los que sobreviven ahí, son principalmente óxidos e hidróxidos. ¿Ya? Óxidos e hidróxidos, principalmente de hierro, ¿ya? Porque el hierro es un metal que no es móvil, o se mueve menos que el resto de los metales. Si había una calcopirita acá arriba, ¿ya? El cobre de la calcopirita va a bajar, ya se va a ir con el agua. Y el hierro se queda, y se queda formando un óxido o un hidróxido. Entonces, acá va a ser la excepción, los primeros que van a ver son de hierro. Óxido de hierro, como la hematita, y pudiera haber también magnetita. ¿Ya? Hidróxidos de hierro, estos son óxidos. Hidróxidos de hierro son minerales del grupo de la limonita. ¿Ya? Yetita, por ejemplo. Limonita. Entonces, óxidos, hidróxidos. Eso. Puede haber óxidos de cobre. Esos no van a estar en la parte alta, van a estar más abajo porque el cobre se mueve más abajo, ¿ya? Escurre. Un óxido de cobre que puede haber se llama cuprita. Bueno, acá es fácil reconocer que la cuprita es un mineral de cobre por el nombre. Ya la cuprita es rojo, se puede confundir con la hematita por el color. ¿Ya? Sin embargo, su química ahí es distinta. Y tiene alta ley, es uno de los minerales de cobre que tienen alta ley, ¿ya? Alta cantidad de cobre por mol. Esos son algunos óxidos más comunes. Puede haber otro, ya lo voy a escribir, que es famoso por su hábito, pirolucita. Es un óxido de manganeso, pirolucita. Puede encontrarse en estos ambientes o en otros ambientes. También, no necesariamente está restringido a la zona de los pórfidos. La pirolucita es el que tiene un hábito dendrítico y es negro, entonces parecen helechos, ¿ya? Pero no es un mineral. Ya. Eso. Bueno, los colores de la hematita y de la limonita en particular, que son amarillentos, rojizos, medios naranjas, colores ocre, le dan esa coloración a las zonas de alteración en los desiertos. Ahí se preserva eso, por eso lo traté de pintar así, amarillento, naranja. ¿Ya? Bueno, otros minerales u otras clases minerales que pueden haber, ya los voy a ir escribiendo con colores. Usar otro color. Verde. Ya vamos a colocar ya estos minerales verdes que estoy poniendo aquí. Voy a borrar algunos de los óxidos. Vamos a borrar la pirolucita. A ver.
Ya. ¿Cuál podemos ver? Podemos ver los haluros. Los haluros ya son los que tienen como anión algún elemento halógeno. Cloro, bromo, yodo. Ya son los más comunes y entre ellos más común es el cloro. También hay minerales con yodo. Haluro de plata, por ejemplo. Se han reconocido algunos en ciertos yacimientos. En los de cobre, el haluro de cobre que hay es la atacamita. Ya que tiene el anión cloro. La atacamita se encuentra en los yacimientos principalmente del norte porque son ambientes que han sido más secos, más áridos. Entonces, en esa aridez puede haber sal, ¿ya? Y esa sal se escurre con el agua, ya se separa el sodio y el cloro es el que forma estos minerales. En los lugares que son más húmedos o que han sido más húmedos, hay menor cantidad de ese elemento disponible, ¿ya? Entonces, yacimientos de cobre en el sur son menos abundantes en clorita si es que la hay, ¿ya? No sé si en Teniente hay atacamita. Ya. Eso es un haluro. Hay otros haluros en ambiente metálico, como el que les decía, con plata. Voy a escribirlos. Yoduro de plata. ¿Ya? Estos fueron alguna vez importantes en la minería de la plata, ¿ya? Son menos frecuentes o son rarezas, si es que la hay en lo que estamos viendo hoy día. Eso, voy a borrar estas flechitas. Alguna de las azules también. Disculpe, profe. ¿Sí? Es que justo cuando hizo este rectángulo azul que está acá abajo, no pude escuchar a qué se refería. Ya, NF significa nivel freático. ¿Ya? Es el nivel más profundo al que llegan las aguas que se infiltran desde la superficie. Más abajo, gracias. no el agua, ¿ya? Y no es el nivel, lo entendemos habitualmente como una superficie, o sea, como un plano. Y aquí lo dibujé más ancho porque esto varía en el tiempo, ¿ya? Por eso es un rectángulo. Ya, bueno, más preguntas, aprovechando, ¿no? Ya, voy a dibujar otra serie de minerales, ahí puedan haber en estos ambientes. Ya, en celeste voy a dibujar fosfato. Fosfatos. Ya, acuérdense, los que terminan en ato tienen el oxígeno explícito dentro del grupo aniónico. El fosfato con cobre más común es la turquesa. Y tiene este color, ya celeste, color turquesa. Celeste, cian, calipso, no sé, ahí. Es más o menos como lo que está rayado, por lo menos el color que yo veo en la pantalla, es el de la turquesa. Hay otro mineral que es celeste, que lo vamos a ver después, ya se puede confundir. También puede haber otro mineral que no es celeste, que es un fosfato, que es el apatito. El apatito es un fosfato de calcio, y ese también se da en estos ambientes de alteración hidrotermal, con un ambiente más genérico, y se explota ya para generar ácidos fosfóricos principalmente. O también se utiliza como alimento para aves. El ácido fosfórico se utiliza también para generar, para fabricar fertilizantes, los fertilizantes fosfatados
o se hacen directamente a partir de apatito, o se generan estos ácidos fosfóricos y son fertilizantes más poderosos, por así decirlo, ¿ya? Entonces se explotan. Y bueno, y la turquesa es mena de cobre, ¿ya? Turquesa, tacamita, cuprita, calcopirita y bornita son las menas de cobre que hemos visto ahora. Ya. Vamos a ver, faltan varios. Voy a borrar las alteraciones. Ya, para dejar espacio, colocar con otro color, ya va a ser un verde claro. Si no están con los lápices de colores, pueden colocar distintos símbolos, ya así con distintas formas. Estos van a ser carbonatos. Ya, en los yacimientos de cobre, los carbonatos que puedan haber, los más comunes son dos. Uno verde, que se llama malaquita, ya, pero el verde es más parecido al de la tacamita, un verde oscuro intenso, ya, con un brillo vítreo cuando está, suele tener brillo vítreo. Y el que es azul se llama azurita. Lo mismo, es un color intenso como el de las flechas azules, ya que están ahí representando la alteración. Le puso, ¿no? Alteración supérgena. Ya. Estos minerales, al ser carbonatos, tienen en su química CO3. El CO3 reacciona con ácido clorhídrico liberando CO2. Y esa reacción, en esa reacción el CO2 escapa como gas. Entonces, en el líquido, si uno le echa ácido clorhídrico, ese líquido va a llenarse de burbujas, ya que sería el CO2 que está escapando desde el mineral. Eso es lo que uno le llama efervesce, que el mineral efervesce o reacciona efervesciendo ante el ácido clorhídrico. Entonces, eso es una propiedad diagnóstica de estos minerales que ayudan a distinguir, por ejemplo, la malaquita de la tacamita. Ya la tacamita no efervesce, la malaquita sí. Entonces uno puede decir un carbonato y un carbonato verde, entonces es malaquita. Lo mismo con la azurita, es un carbonato azul, ya, azurita. Además, la malaquita se puede reconocer porque puede tener, o a veces presenta, hábito botroidal. ¿Ya? Esas secciones como de pelotitas, ¿ya? Puede ocurrir en la malaquita. Otro carbonato que es común y suele haber en estos ambientes es la calcita. Ya, la calcita puede ser un mineral primario o puede ser secundario. En este caso es secundario, ¿ya? Se forma calcita y a veces se forma bastante bien y puede tener su hábito euedral, formas cristalinas bien desarrolladas con las formas romboédricas, ¿ya? La forma de los cristales romboédricos. Acá son menas la malaquita y la azurita. ¿Ya? La calcita, aunque se explota en otro tipo de yacimiento, que está más concentrada la calcita. Acá no, acá es gango. Esos son los carbonatos. A ver, otro. Se acabaron los colores, ya voy a usar un verde, un celeste, otro tipo de celeste, a ver si son distintos. Ya, eso. Vamos a ver los sulfatos. Sulfatos es lo más factible que pueda haber porque se genera por la reacción de los sulfuros, ¿ya? El azufre no se pierde, ¿ya?
puede generar estos sulfatos. Y sulfatos de cobre, vamos a ver dos que son verdes. Uno se llama brocantita y el otro antlerita. Entonces hay varios que son verdes. Ya la brocantita, antlerita, malaquita y atacamita pueden confundirse entre ellos. La antlerita es verde más oscuro, la brocantita suele ser más claro. Al ser sulfatos son solubles, ya son relativamente solubles ante el ácido clorhídrico, sobre todo si no está tan diluido, puede disolver estos minerales. Y hay otro sulfato que es azul, que se llama chalcantita. Chalcantita es azul intenso, parecido a la azurita, pero no efervesce con ácido clorhídrico. Y además tiene otra propiedad diagnóstica, que es el sabor. Ya tiene un sabor que se le llama astringente, que es desagradable en el fondo, es como un poco ácido. No es un caramelo. Bueno, ya reconociendo que tiene un sabor, se puede distinguir de la azurita si es que no hay ácido para echarle a la muestra. ¿Ya? Eso, chalcantita. Estos tres son menas de cobre. Puede haber otros. Voy a mencionar otros porque vimos la galena como sulfuro de plomo. ¿Ya? La antlerita es un sulfato de plomo. Y aquí lo importante son distintas cosas. Reconocer a qué clase corresponde cada mineral, ya que la malaquita es un carbonato y no es un haluro, por ejemplo. ¿Ya? Reconocer la clase del mineral, con ello reconocer en qué zona del yacimiento puede estar. ¿Ya? No va a estar acá abajo. ¿Ya? La parte más profunda no va a haber malaquita. Y reconocer, asociar cada nombre a la mena. Malaquita, azurita son menas de cobre, la calcita no. ¿Ya? Brocantita, antlerita, chalcantita son menas de cobre, la antlerita es mena de plomo, ¿ya? Igual que la galena. Falerita de zinc, así, ¿ya? Eso es la idea, asociar el nombre con un elemento, con la mena. Bueno, hay otros, no voy a ver qué hora es. Ya. No vamos a ver más, voy a borrar la antlerita. Profesor, ¿Sí? o sea, es que tengo una pregunta. Por ejemplo, lo que es, si yo veo en una imagen sin tenerlas presentes y sin poder hacerle como pruebas, yo no sabría cómo diferenciar la azurita de la chalcantita, me parece que. ¿La azul? Sí. Sí. No. Ah, qué terrible, ya, gracias. A menos que hayan visto alguna técnica particular, ¿ya? Para hacerlo, ¿ya? ¿Cómo reconocerías entre uno y otro? ¿Ya? Para el laboratorio lo que importa son las propiedades diagnósticas, conocerlas. Aquí yo la estoy mencionando superfluamente nomás, porque me interesa que se entienda el esquema. Ya que uno lo ve, si parece cualquier cosa, pero desde el principio ya esto tiene una lógica. A ver, llevamos 1, 2, 3, 4, 5, 6. Vamos a colocar una séptima, ya con, no sé, no quedan colores. No sé si esto va a rayar de algún color. Ya es un celeste también. Y acá. Esto, ¿qué clase falta?
falta la clase de los silicatos. Aunque la clase pasada, ahí ese no es un acento. A ver. Aunque la clase pasada vimos que los silicatos eran los principales minerales formadores de roca, ya no son exclusivamente minerales formadores de roca, sino que también pueden ser minerales secundarios, ya como en este caso el que voy a colocar es un silicato de cobre, que se llama crisocola. Ya la crisocola es un silicato secundario que es muy parecido a la turquesa, ya muy difícil distinguir entre uno y otro. Tiene una propiedad que tampoco se puede ver por la foto, que se adhiere a la lengua el mineral. ¿Ya? Si uno tiene una muestra, la limpia, ¿ya? Por supuesto, y coloca la lengua en el mineral, la lengua se pega un poquito. Eso pasa con la crisocola muy claramente, y tengo entendido que con la turquesa también, ¿ya? Pero no sé si con la misma intensidad, ahí puede que sea un modo de distinguirlas, o si no se confunden, ¿no? Ya ambos son de color celeste, y se pueden encontrar en estos yacimientos. Otro silicato secundario que puede haber acá, y muy seguramente hay, es cuarzo. ¿Ya? El cuarzo no siempre es primario, puede ser secundario en los procesos de alteración que circulan acá con sílice, ya con silicio fluyendo, entonces puede haber cuarzo, puede haber en cualquier parte en verdad. ¿Ya? Entonces el cuarzo coloquen que puede haber en cualquier parte del yacimiento, como mineral secundario. ¿Ya? De nuevo, está muy caluroso hoy día. Eso. Ya no solo, o sea, el cuarzo lo voy a borrar ahora, solamente era para que sepan que hay también en este tipo de ambientes, pero no se restringe a la parte de arriba, ya puede estar abajo también. Y lo que falta son los minerales nativos. La clase 1, ¿ya? Nativos. Ya que los voy a colocar así. Ahí. No tiene mucho contraste, pero ahí dice nativo. Y en particular, el mineral de clase nativa que va a haber acá, o que puede haber, es cobre nativo. Ese es cobre. Cobre. Ya puede haber oro nativo también, pero esto es un pórfido cuprífero, ¿ya? Así que no, lo más probable es que haya cobre nativo y coloquen, puede haber también oro nativo. Ya, bueno, esta lista de minerales son los minerales que pueden haber, y dentro de los que pueden haber son los más característicos, porque tienen una química más simple. Hay un montón de otros minerales que pueden haber en este tipo de ambientes con químicas más complejas, entonces no son tan comunes, ¿ya? Entonces esta es una lista de lo más posible que pueda haber. No significa que en todos los yacimientos haya de todos estos minerales, sino que son los que más habituales, ¿ya? La pirita, ese sí, la pirita prácticamente es lo más, de todo esto, lo más abundante puede que sea la pirita y el cuarzo que vimos recién, ¿ya? Incluso muchas veces más que la calcita, incluso, que es bastante corriente. Y el resto son variables, ¿ya? La parte de arriba se le llama zona oxidada. No tengo espacio, voy a colocarlo como iniciales, zona oxidada, porque es la zona en que se infiltró el agua desde la superficie.
Entonces, o zona de oxidación o zona oxidada. Los minerales suelen tener agua en su estructura, ¿ya? Por ejemplo, la crisocola al final tiene moléculas de agua dentro de la fórmula estructural. O el grupo OH, ¿ya? Porque abundan esos elementos químicos, hidrógeno y agua. En la parte baja es una zona de reducción. Oh, no sé qué pasó. Me parece que no pasó nada. Abajo va a ser una zona de reducción. Le vamos a colocar así, reducción. Donde no llega el agua desde la superficie, ¿ya? Y en esta zona del nivel freático, aquí voy a continuar la explicación del delante, en que los fluidos que de cierta manera percolaban, ¿ya? Que se acidifican, voy a dibujarlo de nuevo con color más grueso, o sea, con unas rayas más gruesas. ¿Ya? No van a pasar del nivel freático hacia abajo. ¿Ya? Entonces, estos fluidos pueden transportar los metales móviles y debajo del nivel freático va a precipitan sulfuros. ¿Ya? Acá se forman sulfuros. Entonces, también estos se eliminan o pueden que queden algunos ya de los sulfuros primarios y se forman sulfuros secundarios. Entonces, voy a dibujarlo con rayas azules a los sulfuros secundarios. Pueden sobrevivir sulfuros primarios dependiendo de qué tan desarrollada esté esta zona. Este rectángulo que dibujé acá, ya bueno, en la naturaleza no va a ser un rectángulo, es una zona que puede estar desarrollada, bien desarrollada, o que puede incluso no existir en los yacimientos. ¿Ya? Y los sulfuros secundarios los voy a anotar ahí debajo, a ver qué borro, voy a borrar la galena y la esfalerita. Para colocar sulfuros secundarios. Sulfuros secundarios. Entonces, coelina calcosina. Ambos sulfuros que anoté ahí, coelina y calcosina, son ricos en cobre, ¿ya? Porque recogen todo el cobre que se infiltró y que bajó y llegó hasta este nivel, y al hacer un ambiente reductor precipitan sulfuros. Ya, bueno, y el azufre que viene acá arriba también escurriendo hacia abajo ayuda a que se formen estos sulfuros. Entonces estos son ricos en cobre, tienen mejores leyes o leyes más altas que la bornita y la calcopirita. Entonces esta es la zona que también le llaman de enriquecimiento secundario. Acá están los sulfuros secundarios y también le llaman zona de enriquecimiento, porque están los minerales con leyes más altas de cobre, ¿ya? Pero como les decía, esta zona o se puede dar como no, ¿ya? En los yacimientos. Es variable para cada yacimiento, su presencia, ¿ya? Esos son los minerales, ¿ya? Que había que ver acá. ¿Se entiende, no? ¿Alguna pregunta? Después, esto nosotros lo encontramos en un tiempo 4, ¿ya? Donde estas flechas ya no existen. De hecho, hoy día en el norte ya no, esta lluvia tampoco existe. Ya la lluvia que está dibujada arriba es rara. Entonces, uno se encuentra con los minerales que ya se formaron en el pasado. Puede estar erosionado,
¿ya? Y encontrarse los minerales más cerca de la superficie, o pueden estar muy enterrados, a mucha profundidad. ¿Ya? Eso es muy variable. Eso, ¿alguna pregunta con esto? ¿Ya? Los yacimientos que están en explotación, se suele decir que están disminuyendo sus leyes. ¿Por qué pasa eso? Porque ya se ha explotado lo que está más arriba, ¿ya? Y lo que queda más abajo son los sulfuros primarios que están más diseminados, porque los de arriba, al fluir, al generarse este drenaje, tienden a concentrarse los metales. Si están escurriendo y precipitan, ya precipitan en un sector particular, en una vetilla, por ejemplo, o como pátina en torno a un mineral preexistente, pero se concentran. Hay un proceso en el tiempo 3 que ayuda a que el metal se concentre. Aquí abajo, los minerales quedan tal cual se precipitaron al principio, entonces quedan diseminados, y la ley del yacimiento es más baja, ¿ya? Además que los minerales son de menor ley. La calcopirita ya tiene baja ley. Entonces eso es lo que está pasando en esos yacimientos. Ya se ha explotado lo de arriba y queda esta parte de aquí abajo. En Chuqui, por ejemplo, ¿ya? Eso. Y el cobre nativo queda acá arriba porque al disolverse los sulfuros primarios, el cobre que podía haber en la calcopirita escurre, ¿ya? Y puede concentrarse en tal cantidad el metal que precipita por sí mismo, sin juntarse con sulfato, ni con carbonato, ni con otros aniones, ¿ya? Si es que hay en abundante cantidad, puede precipitar como cobre nativo. Eso es lo que ha ocurrido cuando se encuentra cobre nativo. Ya es más raro encontrarlo, pero ha habido, y puede que haya todavía en otros yacimientos, en algunos yacimientos. Ya, eso era el modelo, este modelo. Ya, aprovechen de preguntar si es que hay preguntas, dudas. Profe, ¿cómo ¿Sí? se llamaba la zona más baja? Que no lo escuché. Ya, bien. de reducción. Ya, gracias. Se llama de reducción o hipógena. A ver, voy a borrar. Profe, ¿Sí? ¿en la zona de reducción quedan solo sulfuros primarios? Claro, porque el agua que se infiltra desde la superficie no llega más abajo. Pero exclusivamente sulfuros primarios. Sí, es cierto. ¿Ya dejas terminar de escribir? Ya. No, pues puede quedar la mineralogía primaria también, del tiempo 1. ¿Ya? Ah, ya. La roca que no se afectó por la alteración hidrotermal, ya voy a dibujar acá un estrato, esa roca va a tener su mineralogía primaria o la mineralogía que resulte de la alteración hidrotermal, ¿ya? Que no necesariamente van a ser sulfuros. Por ejemplo, una biotita ya puede alterarse y formar clorita, que sería un mineral de alteración. Y esa clorita también es un silicato, no es un sulfuro, ¿ya? Entonces, dentro de la mineralogía de Mena, sí lo que se va a encontrar es solamente sulfuros primarios. Pero hay otros minerales también, ya que se forman a partir de la mineralogía preexistente, de la roca de caja, ¿ya? ¿Más dudas? ¿No? ¿Todo claro? Ya, bueno, uno viendo la imagen no se entiende nada, mucho raya, mucho color. Ya, por eso yo les sugería que lo hagan cada tiempo por separado, para que quede más ordenado. Ya, ¿no? Voy a borrar todo esto y vamos a ver un poquito de lo que estaba al final. Eran minerales del grupo de los elementos nativos. Mencionamos al cobre nativo y al oro nativo. ¿Ya? Esos son parte de un grupo de minerales. En particular se le denomina grupo del oro.
Se pueden encontrar en ambientes de alteración hidrotermal, ya como lo vimos recién, el oro y el cobre, en sentido más amplio. ¿Ya? Alteración hidrotermal es más amplio que hablar de pórfido cuprífero. Entonces, ahí puede haber también plata nativa, ¿ya? Los yacimientos de plata nativa. O sea, los yacimientos de plata. Estos tres minerales ya se forman con un único ion, ¿ya? O iones de un único elemento químico, que se ubican en la misma posición o en la misma columna de la tabla periódica. Entonces tiene similares propiedades o características, como por ejemplo su valencia, ya más 4. El plomo es una excepción. Aquí el plomo no lo vamos a mencionar porque se ha encontrado ya que hay plomo nativo, pero es una rareza, ya no es algo que nos podamos encontrar nosotros, es muy extraño. Entonces nos concentramos en lo de arriba para efectos del curso. Entonces, al tener estos elementos químicos similares características, los minerales que se forman a partir de ellos también tienen similares características, que son las que están acá. Se forman en el sistema cúbico, tienen enlaces, todos estos se forman con enlaces metálicos, lo cual les da propiedades de ser muy buenos conductores, y tienen una tenacidad que no se rompen, sino que se deforman. Por eso dice son maleables. Al golpearlos se deforman. Son opacos a la luz, ¿ya? Aunque puedan tener mucho brillo, como el oro nativo tiene un brillo metálico. De los tres, el que es inerte químicamente es el oro nativo, ¿ya? No se oxida, no se afecta por las condiciones ambientales. En cambio la plata y el cobre nativo sí, se oxidan y generan pátinas más oscuras u opacas, ¿ya? El uso principal del cobre nativo es por su alta conductividad. Ya industrialmente en el mundo es demandado por eso. Tiene otros usos también, ya, pero los vamos a obviar. Y bueno, todos los tres son conductores eléctricos. ¿Cuál de los tres creen ustedes que es mejor conductor? El cobre, ¿no, profe? El cobre, dice el compañero. El oro. Otra alternativa. ¿No? Ya, de los tres, el más conductor es el oro. ¿Ya? El oro, por eso se usa en piezas eléctricas o electrónicas que necesiten una muy buena conducción, por ejemplo, instrumental médico o equipos de alta fidelidad, ya cosas que requieren una conexión más segura, por lo menos usan baños de oro en las piezas y tienen mejor conducción. ¿Ya? Pero es más caro, ¿ya? Es más caro y el cobre, por eso se utiliza en cuestiones más específicas y por eso son más caras también. ¿Ya? Ese es el uso industrial que tiene el oro. Tiene otro uso industrial que es por ser inerte químicamente, se usa en laboratorio, en experimentos, ¿ya? Pero es muy reducido. Solamente el 10% o menos del oro que se produce, que se explota, tiene uso industrial. ¿Ya? El resto, ¿para qué se usa? Joyería. Ya, en joyería. Joyería es uno de los otros usos que vendría a ser entre el 40 y el 50%. Y el otro 40 a 50% es respaldo del dinero. Ya queda en lingotes, en bóvedas bancarias. Ya, lo cual uno podría decir que es una estupidez. ¿Ya? Yo estoy de acuerdo con eso. Explotar oro para tenerlo almacenado, ya no le encuentro mayor sentido, no se usa en ese sentido. Además que es muy contaminante, de las más contaminantes de las tres. ¿Ya? Bueno, ya estamos en la hora, pero para terminar vamos a ver el azufre y el grafito. ¿Ya? Azufre y grafito son otros minerales nativos. Azufre con azufre, ¿ya?
que se ha explotado en el país para fabricar ácido sulfúrico. Los yacimientos de azufre nativo estaban o están en las zonas volcánicas, en los entornos volcánicos, por el ejemplo que vimos antes, que se puede formar un mineral a partir de un gas, ¿ya? En los entornos de las fumarolas puede precipitar azufre y eso generan yacimientos. Eso es uno de lo más común de yacimientos de azufre. Actualmente ya no se explotan en el país porque se fabrica ácido sulfúrico a partir de la industria del cobre. ¿Ya? Separan el azufre de los sulfuros, por ejemplo, o de los sulfatos. Ya ahí eso lo verán después ustedes en otros cursos. Y el otro uso del azufre es azufre refinado, muy fino, para la industria de la agricultura, ¿ya? También como fertilizante o como nutriente de suelos. Corrector del pH también de algunos suelos. Ese se importa. Y el grafito también se explotó en el país y ese se encontraba en rocas metamórficas. Yacimientos eran en rocas metamórficas ricas en grafito y el uso es industrial. Por su dureza baja y su resiste altas temperaturas, se usaba como especies de grasas o lubricantes en ciertas piezas ya que se calientan. Ahí se utiliza grafito, aparte de los lápices. Ya, bueno, tiene varios otros usos el grafito, pero bueno, ya no se explota en el país, así que, bueno, y la fórmula del grafito es carbono. Ya acá dice carbón, debería decir carbono. Diamante no hay, ya no hay yacimiento de diamante en el país, entonces lo vamos a obviar. Me faltó decir recién, y ahí se acaba la clase de hoy, que el oro nativo se encuentra o se puede encontrar en zonas de alteración hidrotermal, pero también en depósitos sedimentarios. El oro, cuando se erosiona, viene de alguna roca que tenía oro nativo, por ejemplo, se erosiona, cae a un líquido, a un río, el río lo transporta y la alta densidad del oro hace que se deposite en playas, ya en los bordes de los ríos, por ejemplo. Entonces ahí es donde están se le llaman placeres, ¿ya? Yacimientos de arenas ricas en oro nativo. Así era como se explotaba antiguamente, ¿ya? La mayor cantidad de oro. Ya, y eso fue hasta acá la primera parte del curso. Hasta acá va a ser la prueba. Y ya la próxima semana vamos a empezar con rocas, en particular rocas ígneas, después sedimentarias y metamórficas. Ya ese va a ser el orden. Eso en la mañana, el lunes en la mañana. Y el lunes en la tarde va a estar la prueba, yo creo que hasta más o menos tarde. Todavía no he visto bien la duración de la prueba para enmarcarla en un rango horario. Pero la prueba va a ser, hasta ahora, va a ser corta. Ya todavía no la termino. Eso. Ya entonces, quedamos hasta el lunes.